Etólogo y naturalista, primer exponente de la primatología española, forjó su carrera en las selvas de Guinea Ecuatorial. Allí realizó pioneros descubrimientos acerca de la etoecología de los grandes simios. Fue contemporáneo de grandes científicas del siglo XX, pioneras también, como Jane Goodall, Dian Fossey, Birute Galdikas, aunque su trabajo ha quedado a menudo eclipsado para el gran público. No obstante, su trabajo fue pionero y atrajo el interés del mundo científico de su tiempo y de revistas de gran divulgación como National Geographic, y puso sin duda el primer granito de arena para el nacimiento de una disciplina de la biología que hoy llamamos primatología. Estamos hablando de Jordi Sabaterpi. Y esto es el podcast de Lo Macaco y lo Divino, el podcast para andarse por las ramas. Sabaterpi fue este primatólogo español desconocido para el gran público. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar primatología, yo solo escuchaba pues hablar de las grandes primatólogas, de las Leaky Girls, ¿no? Dian Fossey, Jane Goodall con su gran descubrimiento de las herramientas en los chimpancés, Birute Galdikas, y no fue hasta después que conocí sobre el trabajo de Jordi Sabaterpi, que fue un trabajo pionero también, contemporáneo, en el África Central, más concretamente en Guinea Ecuatorial, y que pues puso las bases de lo que es hoy la primatología. Fue un verdadero pionero, e hizo descubrimientos importantes, no solo en primatología, con el descubrimiento de la utilización de bastones en chimpancés para extraer termitas de termiteros, sino también se le reconoce mucho por el descubrimiento o redescubrimiento de la rana, rana gigante, ¿no? No sé cómo, no sé, ¿te acuerdas exactamente del el La nombre rana Goliat, científico? ¿no? Rana Goliat, esto, mucho mejor explicado. La rana Goliat. Y también del pájaro o el ave, ¿cómo era el ave? Indicadora de la miel, ¿no? Indicadora de la miel, eso. Es decir, que a nivel científico fue un hombre muy, muy activo, autodidacta, y luego él, en los últimos años de su carrera, se quejaba mucho de que la gente solo le conocía por ser el descubridor de copito de nieve. Entonces aquí estamos un poco para hablar de él y ponerle luz sobre su verdadero rol y papel como científico, no tanto como pues descubridor o el que trajo a Copito de Nieve al Zoo de Barcelona, que no deja de ser una cosa, una anécdota. Y que muchas veces él decía que ojalá hubiera podido eliminar ese descubrimiento de todos los que hizo, Claro, es que imagínate, ¿no? porque Después de toda una trayectoria de 40 años, de 50 años sobre el terreno, y que solo te reconozcan por eso, tiene que ser sí. terrible. Pero bueno, vamos al grano, ¿no? ¿Cómo empieza Jordi Sabaterpi a interesarse por la naturaleza? Pues, pues ya desde bien pequeño, porque él nació el 2 de agosto de 1922, él era catalán y cuando veraneaba en Rosas, cerca de els aiguamolls de Sant Pere Pescador, él ya empezó a descubrir la naturaleza que le rodeaba, empezó a interesarse, empezó a dibujar, que el dibujo tendrá un papel muy importante Ujú. en la carrera de Esto Sabater-Pi. sí, sí. Y en Barcelona él estudiaba en escuelas francesas, que también muy importante porque ahí, en esas escuelas, es donde empezó a descubrir, empezó a leer sobre África, empezó a soñar con todos esos exploradores que iban a esas selvas. Pero bueno, fue un periodo bastante más complicado a nivel histórico en España. Hubo pues la Segunda República, la Guerra Civil, etcétera, y a Sabater-Pi lo llamaron
a la lleva del vivero que se dice, ¿no? Lo reclutaron para ir a filas Con 16 y años con ese apenas, ¿no? ejército de... O sea, Sí, muy un niño. jovencito. Sí, de hecho por eso se lo llevaron en la leva del vivero, porque es que reclutaron a niños muy, muy pequeñitos que los llevaron allí a la guerra Ujú, y bueno, pues cuando se acabó el panorama que había en familiares, pues se arruinaron económicamente, no encontraban trabajo y sucedió una cosa que es que un pariente de su familia pues les comentó que se llevaran a, bueno, que llevaran a Jordi a trabajar a la isla de Fernando Po, que estaba en África, en Guinea Ecuatorial. Así que ahí su familia vio una oportunidad de crecer económicamente porque su hijo iba a poder enviarles dinero y Sabatepi vio la oportunidad de por fin pisar el continente que tanto había soñado que era África. Y nada, y luego fue para efectivamente. allá. Sí, Más la o isla menos. de Fernando Po, esto vamos a ver dónde estábamos aquí a verlo en Google Maps. A ver, Venga, esto, la isla de ¿dónde Fernando lo Po vemos? está enfrente de, vamos a compartir aquí pantalla, vamos a verlo bien. Está enfrente de Guinea Ecuatorial, una isla del tamaño de, pues no sé, no sé, Mallorca, ¿no? O algo así. A ver, vamos a verlo. Mm, Y bueno, que en esa época era todavía colonia española. Aquí la tenemos. efectivamente. Ujú. Vamos a hacer un poquito de... Esto es la isla de Fernando Po, que se llamaba entonces Fernando Po, ahora se llama la isla de Bioko. En Bioko. realidad está enfrente de Camerún, porque Guinea Ecuatorial, Mm, la parte continental, está un poco más al sudeste. Entonces, la capital de Guinea, Malabo, está en esta isla antiguamente llamada Fernando Po y ahora Bioko. Entonces, Jordi Sabater Pi trabajaba en una plantación de cacao, creo que era, y esto pues le consumía pues todo el tiempo prácticamente, pero en su tiempo libre o cuando podía, subía a una montaña que había ahí, acompañado de un guía, y pues hizo sus primeras observaciones, ¿no? De Pocolobos, por ejemplo, Procolobos badius, que hoy está extinto, el colobo mm. negro, el Colobus satanas, que este lo hay también en la zona continental, o antílope forestal, etcétera, etcétera. Entonces, ahí él, en cuanto podía rascar un poco de tiempo para dar rienda suelta a su pasión, lo hacía. Fueron sus primeros comienzos en el descubrimiento de la naturaleza en África. Pero a los 3 años se tuvo que volver para hacer la mili, ¿no? Sí, hizo el servicio militar, o sea, tuvo que volver porque tenía que volver otra vez a Barcelona por estas circunstancias, no porque él quisiera irse de África. Sí. Él estuvo mucho tiempo allí viviendo. Pero bueno, que se tuvo que ir y dejar atrás África no le fue tan mal, Ujú. porque es allí donde fue el inicio de unas relaciones que fueron muy importantes a lo largo de la vida de Sabatepi. Primero que conoció a Nuria Coca, que Ajá. la Sí. conoció, se enamoraron y Sí. acabó siendo su mujer. Espera un momento, Estuvieron juntos. déjame aquí enseñarle aquí a la gente Mm. quién fue esta mujer porque tuvo un papel ¿Quién es? muy importante Nuria Coca pues Sí, en la carrera de Jordi Sabater Pi. sí. De Eh, hecho, su hijo Uriol siempre dice que si no hubiera sido por Nuria, Sabatepi no habría llegado a ser Sabatepi que efe- conocemos hoy. claro, Fue un claro. gran pilar. No, no, yo, según hemos estado investigando sobre su figura, yo me he dado cuenta que no sería imposible sin la participación de, Correcto. a ver, Mm. entonces vamos a ver aquí, a- vamos a enseñarla, aquí la tenemos. Vamos a ponerle cara, que es muy importante. Ujú. Esta es Nuria Coca, ¿se ve? Sí, Mm. ¿no? En sus años mozos.
Y aquí tenemos a Pues Jordi Sabater Pi. Bueno, pues aquí en sí, este periodo, lapso de tiempo, ¿no? Estos 3 años, conoció a su mujer se conocieron y se enamoraron. y luego conoció también a gente que pues, fue importante en su carrera posterior, ¿no? Sí, uno de ellos, August Pañella. August Agus Pañella fue Panella. un contacto muy importante. Empezó ahí la relación y duró hasta que August murió. Ujú. Em, Él era, bueno, se conocieron en una conferencia y él ya era etnógrafo, estuvo también de expedición en Guinea y bueno, Sabaté cuando lo conoció le enseñó sus dibujos de la etnia Fang, porque él Sí. cuando estuvo en África estaba muy pendiente de los Fang, que le resultaban muy curiosos, los documentó un montón con dibujos y August quedó súper prendado y desde ahí empezaron a trabajar juntos muchísimos años. Ujú. Este hombre que Y tenemos a además, la izquierda, pues, este es Agustín Panella. hmm, August Panella. luego también conoció a más gente, pues a Pierre de Fontaines, Ujú. del Instituto Francés de Barcelona, etcétera. Pero bueno, luego, pues 3 años después, tocó el momento también de África llamaba otra vez, tocó el momento de volver, ¿no? Ujú. Efectivamente, sí. Pero se volvió con estos contactos como Agustín Panella, a Pierre de Fontaine, que era el director del Instituto francés, que empezaron ya a, digamos, a guiarle por el lado de científico. Por lo visto, le aconsejaron mucha bibliografía para leer y bueno, le pedían especímenes. Él empezó, sobre todo, Jordi Sabater Pi en estos primeros años, eh, también muy volcado en la etnografía. Entonces, vuelve en el 1946 a trabajar para una empresa que se llamaba Frapejo, que era una especie de pequeño gran imperio colonial ahí Sí, catalán en la colonia y empieza a trabajar en el continente en 1947, que esta era, digamos, también una ambición que él tenía, el poder trabajar en el continente africano, el continente negro. Eh, pues un gran desconocido en esa época. Entonces empieza a trabajar en Bata para esta compañía y empieza a estudiar la lengua Fang. Em, años más tarde, un par de años más tarde, le trasladan al interior del territorio porque, pues bueno, se ve que Jordi Sabater Pi, al contrario que otros compatriotas suyos que eran más indiferentes las comunidades indígenas, él hacía mucho por implicarse, por aprender su cultura, aprendió su idioma, el idioma Fang, que yo, que conozco bastante bien la cultura, porque mi mujer es fan y no me entero vamos, ni de la misa a la media cuando se habla, cuando habla con la familia, y mira que pongo el oído, ¿eh? Aprender el idioma fan tiene muchísimo mérito. Bueno, pues él lo estudió. Esto le creó un gran ascendiente entre los trabajadores de la plantación y esto le sirvió para pues, que los responsables de la compañía reconociesen estas aptitudes y le enviaron a tierra adentro, porque Bata, recordemos que era en la costa, ¿no? Entonces, en 1949 le envían al interior y empieza a trabajar en una plantación de café y cacao de Nkumanjamp, a 210 kilómetros de Bata y a 20 de Ebebillín, que es fronterizo con Gabón. Ebebillín, el padre de mi mujer, tiene familia allí. No sé si hermanos, tíos, no sé qué. pues, O sea mm, que yo conozco mucho el contexto. Eh, mm, entonces, esto era territorio Entum, que era un subgrupo de la etnia Fang. Entonces, en su trabajo, en su tiempo libre, él trabajaba mucho en la etnografía, a profundizar en sus observaciones etnológicas y de la naturaleza. Entonces, al principio, él estaba muy volcado en la etnografía, no tanto en la naturaleza, mm, aunque fuese su gran interés.
Más tarde, a comienzos de los 50, establece contactos con investigadores estadounidenses como Chapin o Shapiro. Vamos a poner aquí, vamos a buscarlos porque no tengo fotos Ya. suyos. A ver, Chapin, Bueno, los buscamos en un momento. no, aquí no me aparece. ¿Cómo se llamaba? Pues sí, ¿Cómo se llamaba? Chapin, James Chapin. James Chapin. Escrito James Me Chapin, aparece sí. Charles Pues Chaplin por ahí. A ver. como decías al principio, estaba súper, súper metido en el tema de la etnografía, ¿no? Que le gustaran mucho los animales, pero porque llegó allí y los fans bueno, le entusiasmaron. Ujú, Todo lo que era su cultura, todo. Y que decíamos que él empezó con esa curiosidad por la naturaleza, fue gracias, y a ese dibujo fue gracias a eso que también se ganó Chapin, que Chapin también dibujaba, ¿no? Chopin. sí, sí, sí. Y le enviaba objetos que conseguía, toda la información, como hablaba Fan, que tardó 3 años, o sea, normal que tú no entiendas nada porque es complicadísimo. No, no, yo te digo que Eh, yo he bajado los brazos ya. Es que es muy complicado. Pues con Sí, todo con lo que conseguía se lo enviaba a él por correo, les enviaba los objetos, los dibujos súper detallados, un montón de notas, todo era súper preciso y de hecho hizo el mapa etnográfico de los fans más rico, más grande. O sea, se pudo conocer mucho gracias a esa curiosidad que tenía desde el sí, inicio. sí, sí. Por eso era distinto también a lo que decíamos, ¿no? Que todos los otros colonos, todos los otros capataces de allí, pues iban, trabajaban, conseguían dinero y se iban. Y él estaba maravillado por todo lo que le rodeaba. Claro, claro. Sí, era pues un rara avis dentro de ese ecosistema Sí, humano. como tu libro, Claro, rara avis. un pionero. O sea, es que imagínate, alguien interesado en la fauna, pues, en esa época, ¿eh? Es que hay que ponerlo en contexto, Claro, los años 50. claro, exacto. Entonces, claro, estos años pues fueron de autodidacta total, estableciendo contactos no solo con autoridades académicas en Barcelona, pero también en Estados Unidos que se interesaban por su trabajo y le pedían pues, artículos etnográficos, información y que le pusieron en contacto con el gran mundo científico. Porque Chapin, por ejemplo, fue el que le facilitó una primera beca de National Geographic para hacer algún trabajo, no exactamente. Eh, pero bueno, fue un contacto muy importante para él, y de eso dejan constancia su gran correspondencia, que creo que está expuesta ahora mismo en algún museo en Barcelona. Está disponible, sí, en Barcelona está disponible. Esto a mí me resulta apasionante que todo lo que hizo él lo dejó en la Universidad de Barcelona. Están los dibujos, están las cartas, hay muchísima información sobre Ujú, él y accesible al público. Y de hecho es muy interesante todo el tema de las cartas, claro, eran los años 50, era otro momento, entonces ahí está la clave de todas las comunicaciones que él hacía y todo. Y con y Chapin, cómo él yo no fue. lo sé ver, pero sí, claro. Y con Chapin se ve que se hacían, claro, unos dibujos, porque Chapin también era naturalista, también ilustraba y que son una Sí, gozada sí. de ver. Luego hablaremos de los dibujos de Sabater Pi, que es una gran vertiente suya y que a mí me Sí, interesa mucho también. Y todos estos años le ayudaron a forjarse como, pues eso, como un rara avis, como decíamos, braceando en el desierto, porque él estaba solo, él era autodidacta total, no tenía estudios. Entonces, pues bueno, pues claro. poco a poco fue desarrollando y forjando todos estos contactos. em, y a finales de los 50 también conoce a varios zoólogos, por ejemplo, tenemos a Dietrich Stark, que era de la Universidad de Frankfurt, y a unos primatólogos también, de los más pioneros, como Edward Schultz y Joseph Bieger de la Universidad de Zúrich, eran suizos, que son los que le animan a realizar sus primeros estudios sobre póngidos centroafricanos, como los llamaban antes, los gorilas y los chimpancés. O sea que estos científicos lo animaron a realizar estos primeros estudios. Esto yo lo he leído en su
en un escrito que tiene él, que se llama Memorias de África o algo así, y Sí, lo recuerdo de cuenta ahí África. bien. Se ve que también Chapin lo ayudó, también esto lo cuentan en un documental que hay hecho Sí, el por Radio documental de Nacional Murphy. de Radio Televisión Española junto con otra productora catalana, Mm, y Chaplin también jugó un papel muy importante. El caso es que mediante este empujoncito de estos científicos americanos, pues él realizó sus primeros trabajos de estudio sobre los grandes simios. Entonces, el estudio concretamente sobre la conducta de los gorilas fue en la selva de Mafanebu, que no tengo ni idea de dónde está, distrito de Nshork. Y aquí vuelvo a la importancia de su esposa Nuria, porque claro, él seguía trabajando para Frapeco, para esta compañía catalana, y claro, ahí le dijeron, pero vamos a ver, tú quieres hacer muchas cosas, pero tú tienes un mm. trabajo aquí que... Entonces, Una responsabilidad. claro, su mujer dijo, bueno, yo puedo quedarme al cargo de la plantación y que mi marido pueda realizar esta misión, pues sería no sé cuánto, 3, 4 semanas, Mm, y esto le permitió a él realizar este primer estudio sobre los gorilas. Entonces, importante la labor de su esposa Nuria Coca. Hay que mm, ponerlo en valor. Entonces, totalmente. también es importante hablar de unos contactos que tenía o una persona a la que conoció ahí, que también era uno de estos personajes que Encima hay peculiar. peculiares del mundo, que se llamaba Luis de La Salette, ¿no? La Salette o La Saleta, La Salet. Sí, la Salet, que no era sé. un También catalán catalán, miembro de que la era, burguesía catalana, cazador y... sí, muy conocido por eso, por las batidas que mm, hacían de caza, los espectáculos que formaba, que le sí, fueron, bueno, le pasaron factura al sí, sí, final. sí. Creo, sí, vamos, que le mordió una serpiente. O sea, Sí, así, se murió porque él exhibía diferentes animales bastante sí. peligrosos, ¿no? Con el objetivo de decir, mira, los Sí, tengo no, dominados, todo son controlado, humanos. todo controlado. Mira, mira cómo me la pongo Sí, aquí pero al al lado. final sí, hacía como se las pasaba por la cara y al final pues no había tanto control Sí, sí. y se Espera, murió. espera. Pero bueno, eso dio paso Sí, sí. a un momento bastante bueno para Espera, Sabatepí también. vamos a mostrar una foto Una foto de Luis de la de este Saleta. señor y sus... Sí. Sí, Hay gente muy pintoresca por África, ¿eh? Gente muy pintoresca. Y sí, este en bueno, esa época tenía que ser uno de esos aventureros. Pues bueno, a ver si encuentro. Ta, ta, sí. ta, ta. Qué bueno que es lo que decíamos, es gracias a la Saleta que Sabatepi los acompañó en una de estas batidas Eso que es, hacían y fue por primera vez vio a los eso es, gorilas. claro, Unos claro, claro. seres que en ese momento, claro, él le dicen, mira, pues podrías estudiar gorilas o chimpancés, ¿no? Y los gorilas, por ejemplo, en ese momento se veían como bestias, muy agresivos, claro, pero todo el mundo que los conocía normalmente era porque iba a cazarlos. Entonces, ¿qué imagen te vas a llevar si estás amenazando a un animal, pues claro, pues muy agresivo? Sí, ¿No? Y ahí él en esas batidas, bueno, en esa batida que hizo, luego con los estudios pudo cambiar completamente su visión de estos animales. Dijo, él mismo dijo, es que son completamente pacíficos, completamente distintos a los que se piensa de ellos. claro, claro. La imagen que se tenía antes de los gorilas eran de animales monstruosos, representaciones del Claro, diablo y bueno, sí, o sea, claro, es que eran los años 50, o sea, no hay que olvidarlo. mm, claro. Entonces, pues bueno, fueron años importantes de formación, de mucho autoaprendizaje. Mm, Seguía fomentando, cultivando sus amistades, sus contactos en el mundo científico, con los cuales se intercambiaba mucha información, cartas, etcétera, etcétera. Entonces esto a principios de los 50, bueno, más bien mediados de los 50, desemboca en algo concreto, ¿no? Jennifer. Pues sí, en ese momento
El actual director del que era el Zoo de Barcelona, pues empezó, bueno, quiso renovar un poco el zoo, ya no que fuera tanta exposición, sino que hubieran proyectos de conservación, etcétera, y se estaba tanteando pues hacer algo en Guinea. ¿Y a quién conocía el director del zoo? Pues a Chapin. Ay, a Agus Panella, perdón. Uy, qué lío soy. Mm, A Agus Panella. eso es. Entonces empezaron el Agus, que era tan amigo y trabajaba tanto con Sabaté Pil, le estaba recomendando a él. Pero también en medio de la ecuación estaba la Saleta, que al final tenía muchos contactos con el zoo, porque enviaba muchos animales, etcétera. Pero bueno, por desgracia, por fortuna, Digamos, pasó lo que claro, pasó. digamos que todas las papeletas las tenía Luis de la Saleta para convertirse en el Sí, líder, ¿no?, de este proyecto, sí, pero por un tema de contactos, de presencia allí, etcétera. claro. Pero en uno de esos espectáculos, pues le mordió la serpiente y al final, pues, Pero es que eh, para suerte, es que las fotos que yo he visto es que tienen fotos con una serpiente, no sé si las has visto, sí, ¿sabes? Es una serpiente de Gabón, que sí, yo esas también me he encontrado un par de ellas por la selva y esa es la segunda serpiente más venenosa de África. No tanto por la potencia de su veneno, sino por la cantidad que te inyecta. Si tiene mm, unos quelíceros, creo que se llaman, ¿no? Los colmillos estos son los de las arañas, ¿no? Bueno, unos colmillos que es que eso te inyecta ahí 1 litro de veneno, entonces es imposible. Y el tío está con la, con la serpiente. Entonces, pues bueno, es que cuando juegas con estaba cantando. el caso, que Sí, por descarte, bueno, por descarte también al y final por sí, también méritos propios, obviamente. eh, claro, en este proyecto de conservación pues ganó, digamos, Sabatepi, ¿no? Y se hizo este centro de adaptación y experimentación zoológica ujú, en, bueno, que se llama Icunde, sí, de Icunde, y ahí pues empezó también otra etapa para Sabatepi, que ya vio que podía dejar las plantaciones, las fábricas, etcétera, y dedicarse por fin a lo que él realmente amaba, que era poder estudiar la naturaleza, poder estudiar su entorno. ujú. Aquí vemos algunas fotos, ¿no? El centro de Icunde. Se puede ver ahí el Ayuntamiento de Barcelona, centro de Icunde, ¿no? En el coche de Mm. proyecto, un antiguo Toyota de los de la época. Pues no sé si era Toyota, sería. Aquí vemos a Jordi Sabater Pi fotografiando a Mm. un gorila, también con miembros de la comunidad fan. El de al lado no sé quién será. Aquí, pues bueno, fotografía con también un miembro de la comunidad fan. No tiene cara de muy buenos amigos, ¿eh? A este no le pediría yo un cigarro por la calle ni loco. Esto con una pitón impresionante, Mm. impresionante. También, pues bueno, son fotografías del trabajo de esos años. em, y bueno, pues hizo un trabajo importante, ¿no? Hizo investigación sobre la ecología de los gorilas, los chimpancés del río Muni, la ecología y la etología de los colobos negros, estudió la simpatría con otras especies de primates forestales. La simpatría significa que dos especies compartan un mismo hábitat. Entonces, Mm. pues él estudió la simpatría de los colobos negros con otras especies de primates, descubrió la rana gigante africana, la rana Goliat. Vamos, te voy a poner aquí una foto porque esto fue un descubrimiento Esto fue importante tremendo. porque se hablaba de que Se existía sabía, esta exacto, rana, pero no se había fotografiado y ni los locales la gente local las había visto. Entonces, sí. pues Sonaba, pero no se sabía bien y él estuvo investigando y, y sí, sí, le dijeron, creemos que sabemos cuál buscas. Entonces se lo llevaron a unas cascadas que habían y ahí estaban. ujú, Y ahí es cuando pudo fotografiarlas, las envió también al zoo. Aún creo que hay una aún sí, que está en el Museo de Historia Natural de Nueva York, creo. sí.
no estoy segura, pero aún se puede ver de los 5 ejemplares que llevaron. Aquí tenemos ya el pedazo de espécimen que tiene, ¿eh? Esas son tremendas. La Mm. pedazo de rana, o sea, atención. Creo que hay otra foto por aquí, fíjate. Y aparte es que el espécimen este que tienen en el museo, que yo no sé si es el museo de en América o en Barcelona, bueno, el caso es que yo creo que no se han vuelto a ver este tipo de rana Goliath desde entonces. O sea, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero por lo que he Yo podido... sí que tengo compañeros que las han visto, pero en mercado de carne. O Ah, sea, vale, vivas no las han visto, o sea, se ha encontrado el cadáver ya. vale, vale, Mm. vale. Hay un curioso fenómeno en la naturaleza, yo no, a ver, no estoy soy especialista en ello, pero es de gigantismo de algunas especies y también enanismo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en Mm. Congo, cuando estuve trabajando con los bonobos, que estaba ahí en la letrina haciendo mis cosas y de repente aparece una rana, o sea, una rata gigante, ¿sabes? Pero como un zorro. Era como un zorro la rata. Y claro, no sé exactamente el nombre científico, pero era una cosa monstruosa. Y luego las moscas cheche Nosotros vimos también. también. Las moscas cheche en Congo Sí, son mucho más grandes en comparación con las que hay en Gabón. O sea, mm, es un fenómeno tremendas. curioso, sí. Pero bueno, Qué dolor. sí, las conoces, ¿no? Las has sentido ya en tus carnes. Yo Sí, las sí. odio, las odio. Las odio. Y de hecho yo me convertí y sigo siendo especialista en cazarlas, porque es que las odio tanto que Es hasta, en tremendo. fin, te vuelves medio loco, ¿eh? Con el tema de las... O sea, Sí, yo experimentaba métodos de tortura hasta con ellas. Las cogía, yo me acuerdo una vez del las barco quitaba, en fin. y llevábamos impermeable y las oía perforar el impermeable para intentar picarme la cabeza. Fue Qué horrible, un cabronas. Sí, viaje sí, sí. horrible. Sí, sí. En fin, las moscas cheche, el pan nuestro de cada día del primatólogo en África Central. Bueno, años importantes. El descubrimiento de la rana Goliath fue una cosa muy importante en la carrera de Jorge Sabater Pi. También estudió aves forestales, mamíferos forestales, y continuó con su labor etnológica en el marco del trabajo de Icunde con los pigmeos Bayele o Yeli, que eran del Camerón, o sea, están en el norte de Guinea Ecuatorial y el sur de Camerún. Porque claro, ahí las fronteras coloniales fueron arbitrarias, pero las etnias quedaron pues a un y a otro lado de las fronteras, pero eran la misma etnia. De hecho, los Fang están en el sur de Camerún, Guinea Ecuatorial y y el norte de Gabón. Entonces, bueno, estudió los pigmeos también allí. Em, También tuvo contacto y aprendió sobre el sincretismo religioso de los Fang y más concretamente de sus ceremonias Witi, que estas ceremonias también yo las conozco aquí en Gabón, son muy populares y tienen una gran creencia en estas ceremonias de iniciación, de contacto con los ancestros. Este estudio el sincretismo de los fans de Gabón lo hizo con el etnólogo americano James Fernández de la Universidad de Banston. Mm, También tuvo contacto con arqueólogos como Desmond Clark. O sea, también metió ahí, hizo estudios de arqueología. También realizó actividades arqueológicas en Fernando Po y en Río Muni, también en el yacimiento de Playa Carboneras de Santa Isabel, de Batete, y en Ibelo, cerca de Cogo. Todo esto creo que es en Fernando Po. Esto lo he sacado de su documento de Memorias de África, así como que él mismo dice que comienza a especializarse en estos últimos años de los 50 en primatología
y entra en contacto con Robert Yerkes, que es el que da nombre al famoso centro primatológico del Yerkes Primate Center, que le envía importante bibliografía. Entonces, todos estos contactos con científicos, muchas veces de forma epistolar, fue muy importante en su evolución y proceso como primatólogo. Ellos le enviaban bibliografía, él se formaba como autodidacta, y esto fue lo que fue forjándole a él su perfil como poco a poco de naturalista, un poco generalista, a primatólogo. Y estos años, pues yo tengo que decir que en esas coyuntura, en esa situación, solo como estaba en Guinea, con su familia y tal, pero solo en el sentido profesional, el trabajo que hizo frente a al frente de este centro de investigación de Icunde me parece para quitarse el sombrero. O sea, Es que yo creo que una de las cosas que más caracteriza a Sabatepi es que era tozudo y trabajador. sí, Muchísimo, eso porque es lo dicen, que sí. decíamos. Aprender el funk, que tardó 3 años en aprender funk, pero se lo aprendió, buscar a veces con tan pocos datos. Y lo que decíamos con Chapin se empezó a hablar porque Chapin buscaba un pájaro que no se sabía casi nada de él y Sabatepi se lo encontró, tardó 12 Ujú. años, pero lograron encontrarlo. Y también esta curiosidad que tenía, que es lo que decíamos, ¿no? Que hacía un poco de todo, primatología, naturalista, dibujaba, cultura funk, de todo se quería empapar. Sí, sí. Entonces, creo que tenía una combinación perfecta Un de científico, un científico sí, en el sentido de personalidad curiosa, ¿no? De saber, de indagar. claro, Pero luego también tenía su parte artística. O sea, claro. es un personaje muy interesante, Jordi Sabaterbi. Y importante porque incluso sin tener estudios académicos y sin ser científico como tal Es que eso es lo titulado, que muchísima gente le da más valor eh, todavía. much- mm, Le da más valor. claro, o sea, él estuvo publicando sin tener carreras ni nada. Y es una lástima porque en España, en Cataluña nunca se tuvo casi en importancia su Ujú, figura. Pero a efectivamente. nivel internacional sí que había muchos científicos que preguntaban por él y que lo conocían, etcétera. De hecho, Incluso eso, sin carreras, que en esos tiempos era muy raro que despertase tanto interés. sí, sí, de hecho, un artículo suyo en la revista Nature, eh, que era sobre los bastones fabricados por los chimpancés de las montañas de Ocorobicó en el río Muni, fue publicado en Nature. Él no tenía estudios y Nature, para quien no lo sepa, es junto con Science una de las dos revistas más prestigiosas del mundo científico. Y tiene un comité de evaluadores y de expertos que van con la lupa y desgranan detalladamente y diseccionan cada... Eso que ha sonado por ahí, que Sí, es que hay otros primates en así, casa. otro primate, ¿no? Eh, bueno, eso, pues sin estudios, con su propia formación, sus propias observaciones, sus propios escritos, le publicaron este artículo en Nature. O sea, es que esto son palabras mayores, son palabras mayores. Entonces, bueno, pues eh, es palabras mayores, en fin. Continuamos. En la década ya de los 60 se tiene lugar el programa primatológico del río Muni. Este año es invitado por un investigador, Riopel, de la Universidad de Tulane, a viajar a América con el objeto de mantener reuniones de trabajo con otros primatólogos americanos como Schaller, Coolidge, Kammer y, y entra en contacto con el comité de investigación de la National Geographic Society. Y creo que fue Chapin, quien le facilitó obtener esta beca de la National Geographic para este intercambio de experiencias. Entonces esto para él tuvo que ser importantísimo.
Imagínate. Entonces, pues bueno, se llegó a la conclusión, después de estas reuniones, de preparar una especie de una campaña de investigación sobre la etoecología de los gorilas y los chimpancés, en el que también participó el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que es una organización muy prestigiosa. Y este acuerdo complementaba un plan un poco más ambicioso y amplio de investigación primatológica impulsado por un paleontólogo muy renombrado llamado Louis Leakey, que fue el que, bueno, los que encontraron o nombraron estos restos del Homo habilis, ¿no? Si no me acuerdo. ¿Fueron Homo habilis o fueron Australopithecus? Uy, ahora no me acuerdo. Fueron No tengo ni su idea. equipo fue el que encontró a Lucy. Si no, tenemos que repasarlo bien. Sí, hay que Sí, repasar. lo vamos a repasar. Creo que me ha leído tanto Bueno, que en ya todo estamos caso, mezclando todo. la gran figura de la paleontología y la evolución humana en África, Louis Leakey. Mm, Entonces, Louis Leakey ideó este programa de investigación en primates porque él pensaba que nos podían ilustrar el conocimiento sobre los grandes simios, podrían ilustrar y arrojar luz sobre la propia evolución humana. Entonces envió mm, 3 jóvenes investigadoras a estudiar gorilas, chimpancés y orangutanes, que eran Diane Fossey con los gorilas, Jane Goodall con los chimpancés y Virute Galdikas con los orangutanes. Fueron las llamadas mm. Leaky Girls. Y, y, Sí, esto forma parte un poco de la historia de la primatología, ¿no? También. Bueno, es como la parte de la leyenda y tal. Luego pues todo el mundo sabe eh, la línea que tomaron las carreras de cada una de ellas, algunas más exitosas y otras menos, como veremos también. mm, Algunas dramáticas, como la de Diane Fossey, que la tocaremos también quizá en otro sí. episodio. Y Esto era muy interesante. eso Mm, es. Y bueno, pues años de avance y de evolución para Jordi Sabater-Pi. Fue en estos años cuando realizó sus primeras observaciones de protoindustria, de utilización de herramientas en los chimpancés de Corobico, que fue lo que impulsó la publicación en la revista Nature. O sea, una mm. cosa muy importante. Y luego otros acontecimientos no tan importantes, quizá más aleatorios, eh, que quizá tú nos puedas hablar un poco de ellos. Bueno, aparte de este importante que decíamos, ¿no? Del descubrimiento de las herramientas que puso en jaque esta definición humano-animal, porque se supone que nosotros éramos humanos, Eso porque es. usábamos Sí. herramientas, bla, bla, bla. Eso es un tema Ujú, largo que ya se hablará. Pues sí, aparte, por ejemplo, una de las cosas que le sucedió es que de golpe un día le llegó una persona que tenía una finca que le llegó con un pequeño gorila blanco. ujú, Que eso fue como lo que comentábamos antes, un poco la cruz de Sabatepi. ¿No? Era un efectivamente. señor que está enfadado de hace tiempo porque los gorilas se metían en sus cultivos, etcétera. Y al final uno de estos días mató a un macho y una hembra. Y cuando fueron a recoger los cuerpos, porque la carne de gorila era algo preciado, que a día de hoy se sigue consumiendo, gorilas, chimpancés, etcétera, en algunas ciudades, pues de golpe vio una cosita blanca que estaba enganchada al cuerpo de la hembra y claro, ahí le llegó los rumores de que había un hombre que también hablaba fan, conocía bien estos animales y claro, se le plantaron allí con un gorila desnutrido, enfermo, ¿no? Y al final Sabatepi lo que decidió es enviarlo para el Zoo de Barcelona, que era con quien En estaban contacto directo. trabajando. Incluso Ujú,
Sí, y le hicieron incluso ofertas económicas para llevárselo a otros lados. Me acuerdo, en Montreal leí que le habían ofrecido 1 millón de euros para una Sí, exposición y él al final lo llevó para allá, que se convirtió lo que decíamos un poco en esa cruz que le estuvo persiguiendo con todo lo que hemos hablado que había conseguido y la gente aquí solo lo conocía por Copito de Nieve. sí, sí, efectivamente. Pues bueno, una Mm, cosa, una anécdota en su vida, pero que, pues bueno, tuvo relevancia, ¿no? Y pues lo mm, publicaron en National Geographic y tal, pero que no constituye para nada el núcleo central de su legado. Así mm, que, totalmente. y él renegaba mucho de ello. Así que bueno, Se sí, enfadaba. luego llegó a finales de los 60, en el 69, pues hubo un golpe de estado en Guinea y el general Macías se hizo con el poder y hubo ahí una, una ola como de anti-occidental y bueno, pues toda la familia tuvo que hacer las maletas y en el año 69 volvieron a Barcelona. Tuvo que ser bastante traumático, pero bueno, supongo que no tuvo otra salida. Entonces No, llegó a Barcelona, mm, trabajó como conservador en el zoo, ¿no? El zoo de Barcelona sí, y empezó a formarse, empezó sus estudios más propiamente dichos, ¿no? sí. Es que el problema también es que él cuando empezó en el C de Barcelona, pues sí que quería cambiar cosas, pero como no tenía titulación, no le prestaban atención. No es lo que habíamos dicho del contraste de todo lo conocido que era él en el ámbito científico fuera y luego aquí no se le hacía ni Claro, caso. Entonces al final decidió formarse. El problema es que no, digamos que él quería un poco encontrar esa carrera, esos estudios, pero claro, no, en esos tiempos digamos, el tema académico era muy distinto. Así que él al final lo que hizo es estudiar sí. psicología. Se matriculó en la universidad. Siempre fue su espinita el no estar... Uriol, su hijo, lo explicaba en algunas entrevistas, que esa era la espinita de Sabate Piden, no tener una titulación académica, que aún así ya hemos dicho que Ujú. publicaba, pero ya al final tiró por psicología, porque biología y todo, tenía muchas matemáticas, tenía mucha estadística, a él eso le costaba más, él le interesaba el comportamiento, lo observacional, entonces tiró por Sí, psicología. sí, sí. Que luego se ha revelado como una rama científica de lo más válida para hacer primatología. Yo he estudiado psicología, tú has estudiado psicología, si no me equivoco, Sí, sí. y es Sí. que es comportamiento animal. La psicología es comportamiento animal también, pero humanos. Ujú. Es decir, pero la psicología tiene muchísimo de, la primatología tiene muchísimo de psicología. Entonces terminó sus estudios y creo que en el 77 empezó a ejercer como profesor en la Universidad de Barcelona. Muchos de los profesores que yo tuve cuando hice el máster en esta universidad fueron alumnos suyos y bueno, creo que también hay gente que ha trabajado con él, si no me equivoco, sí, yo creo que sí, y no sé si han sido alumnos suyos también, pero que están ejerciendo sobre el terreno. Me estoy hablando, por ejemplo, de Magdalena Bermejo, que está trabajando en Congo en un proyecto de gorilas en el Parque Nacional de Ochala-Cocua. Ella ha trabajado con Sabaterpi, si no me equivoco, que me corrija ella si ve este podcast. Pero bueno, que forjó muchos futuros primatólogos. Y eso Sí. forma parte también de su legado. Mm. Él además siempre destacan que era un profesor que impartía con muchísima Ujú. pasión y además tenía la ventaja de haber estado allí, les explicaba tantas cosas de África, de todo lo que había vivido y muchas personas me acuerdo que decían que el primer día de clase llegó, llenó la pizarra de esos dibujos tan maravillosos que hacía y siempre era esa nota artística que le daba, ¿no? Aparte de la parte Pintoresca, ¿no? También científica. hacer un dibujo ahí, me encanta, Sí. me encanta. Ahí, salirse ahí de lo ortodoxo.
Mm. Bueno, también en estos años, en los 70, le concedieron una segunda beca en National Geographic con la que pudo viajar a Ruanda y conoció a Dian Fossey, que luego pues, fue malograda en los años 80. Y bueno, Mm. tuvo una experiencia de intercambio pues, de experiencias ahí en Ruanda. O sea que fueron también años fructíferos. Y en 77 empezó a impartir clases, como estamos diciendo. Y luego ya en los 80, pues se convierte en catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, en el 87 concretamente. Y en el 88 le otorgan una beca para estudiar el chimpancé pigmeo, como se le llamaba antes, ¿eh? No sé si Sí, se le sigue llamando así, creo yo que no. Pero bueno, estos son bonobos, es, paniscus, que está al sur del río Congo, lo que es toda la República Democrática del Congo. mm, Entonces ahí estudió es que hizo de todo este hombre, es increíble. es que no paró, Eh, no paró. una beca complementaria también del Ministerio de Asuntos Exteriores para enviar etólogos nobles a realizar estudios de campo en África. No sé qué etólogos nobles serían, pero no sé yo si sería incluso Madalena Bermejo, no sé, a lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? Pero, pero en fin, forjador de futuros primatólogos, me quedo con eso, es que me quito el sombrero. En los 90 bueno, él se retira, empiezan a llegar los reconocimientos, le otorgan el premio de la Fundación Catalana para la investigación en el 91. En el 96 recibe la medalla de oro al mérito científico del Ayuntamiento de Barcelona. También fue nombrado honoris causa, profesor honoris causa en la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Autónoma de Madrid también. En el 2004, por otra parte, recibe la medalla Narcís Monturiol al mérito científico de la Generalitat de Mm. Cataluña. Y bueno, pues es época de reconocimientos, ¿no? Finalmente muere el 5 de agosto de 2009 en Barcelona. Entonces, Mm. poniéndolo todo Qué bueno en que decía, contexto. se retira, ¿Eh? pero que decía, se retira, pero que es que este hombre no paraba nunca, no se llegaba a retirar nunca. Ese señor estaba jubilado y me acuerdo que alumnos suyos me explicaban que seguía yendo, seguía con su despacho, que no había quien lo sacara de la Uh -huh. universidad. Él seguía allí trabajando y trabajando y estaba jubilado, pero estaba allí en la universidad aún, con sus estudios, ayudando a alumnos, etcétera. Sí, no, Mm. increíble. Pasión, una pasión por su trabajo. Sí. Qué bien. No, Mm. es una cosa, pues bueno, no existe mucha gente así, creo yo, ¿eh? Que Que después se de dedique retirarse tantísimo a... siga yendo porque no sabe hacer otra cosa. Pues la mayoría de la gente está rezando porque le llegue ya el momento de jubilarse y este hombre, no, pues bueno, cuando haces lo que te gusta, al final es Mm. como si te quitan, ¿no? Como si te fuerzan a dejar de hacer lo que te apasiona cuando puedes seguir haciéndolo. Mm. Entonces, pues bueno, deja un legado muy importante. Descubre, como hemos dicho, las áreas culturales de los chimpancés, la observación de la tecnología de bastones de los chimpancés en Ocoreo lo que le crea el primer artículo científico en Nature. Esto es un Mm. hito en la primatología española, en la ciencia española. El descubrimiento de la rana Goliat, la captura del pájaro indicador o el ave indicador de la miel, Ujú. sus conocimientos, sus avances, sus descubrimientos en etnografía africana, en lengua, en costumbres, tatuajes, en fin, un trabajo encomiable el que hizo en ese sentido. Y para mí también poner en valor un poco
en sentido general es que introduce la etología como disciplina en Mm. España, ¿no? Y más concretamente la primatología, porque antes de él, pues no sé muy bien lo que habría, pero No había no mucha creo cosa. yo que hubiese gran cosa. Y luego, otro legado que él deja sobre la mesa es sus dibujos. Y a mí esto me interesa mucho, Jennifer, porque tú sabes que a mí también me gusta dibujar. De hecho, Ujú. este mandril lo hice yo hace 3 o 4 meses. Y en ese sentido me veo yo muy identificado y reflejado en Jody Sabater-Pease. Veo que tenemos muchos paralelismos, salvando las diferencias, ¿eh? Pero pues pasión por la naturaleza, pasión por los simios en su medio natural, pasión por las culturas del mundo y por el dibujo. Era un gran, Un era un libro gran de dibujante. sí. Y es gracias a eso que quedaron tantas cosas para la posteridad, cosas que a día de hoy ya no se pueden ver, tatuajes de las etnias, etcétera. Sí, Era increíble, era una pasada. sí, sí. Vamos a ver algunas algunos de sus dibujos, porque él siguió dibujando, o sea, empezó desde que era un niño. En los primeros años en Guinea Ecuatorial dibujaba y siguió dibujando Nunca, hasta que... nunca paré. Y de hecho, su hijo es profesor también de Ah, dibujo. sí. Al final, Ah, qué bueno. Mira, sí, en una escuela eh, en esto Barcelona, no lo sí. sabía yo. A Mm. ver si podemos enseñar algunos dibujos suyos y con esto ya vamos a ver si lo encuentro. Aquí. El, Y además que tenía un estilo el muy dibujo como personal forma de también. conocimiento. Tenía Mm. un estilo muy personal, sí, sí. Era muy bueno. Yo recomiendo a todo el mundo que si puede ir a alguna exposición, hace poco por el centenario se hicieron varios eventos por lo menos en Barcelona y fue muy bonito ver todas las ilustraciones y si no, como decíamos, están abiertas para que se puedan ver todas esas cartas que se enviaba con científicos tan de renombre, las Sí. ilustraciones, todo. Es que No, son unos era dibujos muy bueno, increíbles. ¿eh? O sea, era muy buena la forma aquí que Mm. tiene de esbozar Cómo solo una parte lograba... Sí. del rostro y dejar otra como sugerida. Esto es de buen dibujante. Esto es de buen dibujante. Mm. Fíjate el Sí. detallito aquí del... Y si no hubiera sabido dibujar tan bien, yo creo que habría sido completamente distinta la carrera que hubiera tenido. Porque es que muchas cosas las consiguió gracias a saber Ujú. plasmarlas también. Bueno, es que el dibujo, yo tal y como lo veo, o la representación gráfica de las cosas, es una forma de pensar. Es decir, la gente, las personas, el ser humano opera de distintas maneras, yo creo, al nivel cognitivo. Y a algunos les funciona más lo visual y a otros más lo gramático, ¿no? O lo escrito. Entonces, pues bueno, es una forma también de conocer y aprender sobre el mundo. Estos dibujos son Y que buenísimos. Mira, en mira, tema mira. observación comportamental y todo, al final un dibujo es mucho mejor que una foto. No, esto me lo enseñó, me quedó grabado Blanca Martí, mi profesora de ilustración Ujú. científica. También es eso, al final con una foto tú puedes coger un momento, pero no ese comportamiento. Entonces tú puedes modificar, puedes poner las cosas para crear una escena y entender bien el comportamiento de un animal. Mucho mejor que en Sí, una sí, por foto. ejemplo, a ver si puedo. Ahí no se ve muy bien, pero él realizaba como secuencias de cuando un gorila carga, ¿no? Hace cargas laterales. Entonces él realizaba bosquejos sobre la secuencia en la que se realizaba est- esta Ya. carga. A ver si encuentro un ejemplo. Esto sale en el documental también de Jordi Sabater Pi, lo explica muy bien Jordi Serrallonga.
Sí, A ese también momento. alumno suyo y un gran divulgador del papel de Sabater Pi en la primatología. ¿Fue alumno suyo? Sí, Ah, mira, sí, sí. a ver si De puedo. hecho, él trabajó con él también. Pues mira, no lo encuentro. No lo encuentro. Pues, pues entonces sí, era un gran dibujante. Me gustaría mostrar más, bueno, sobre todo a ver si lo puedo enseñar. Este gorila, es que no sé por qué no me da la opción. A ver, ahora. ¿Ves las secuencias? La secuencia de una carga Es lateral, que abajo es el inicio, el que está como venciendo hacia un lado es la carga, cómo comienza, y luego la técnica de dibujo es brutal, es muy buena y es mucha experiencia, mucha práctica. Es muy claro, bueno. claro. Y yo que me gusta mucho el dibujo, lo puedo valorar. Es decir, espérate, aquí, Sí, que no son simples esbozo hecho, claro. sino que llevan muchos años de Sí, sí, práctica en sí, esto. y de tener la muñeca muy bien ejercitada y hacer esbozos así como muy a vuela pluma, muy rápido. Y Sí, no es fácil, sobre todo cuando estás sobre el terreno. Este es mío, claro. este chimp es mío. Es mejor el mío que el de Sabater Pie, ¿eh? Hombre, lleva más horas ese, ¿eh? Sí, sí, este se lo regalé a Jane Goodall una vez que fuimos a acompañarla ahí una cosa ahí un poco loca, fuimos a acompañarla a su casa con una furgoneta con un amigo que si me, si me está escuchando seguro que se acordará porque casi nos quedamos sin gasolina y mi amigo me decía, tío, nos estamos quedando sin gasolina. Enfrente de Jane Goodall, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pues pillamos ahí una gasolinera, pero vamos, por lo visto no nos quedamos tirados en mitad de la carretera y llegamos a su casa y ya se nos hizo tarde y nos invitó a quedar a dormir súper, súper amable. Estuvimos ahí con Es muy su amable. hermana también, tenía como dos perrillos, un galgo y otro súper amable. Y entonces le regalé este dibujo. Y bueno, a ver, tiene más mérito lo de Jordi Sabater Pi porque eran, pues eso, directamente, y eso es muy complicado. Hombre, supongo que luego los terminaría en el campamento, ¿eh? Porque hay capas ahí de acuarela y tal. Sí, su hijo decía sí, que siempre que llegaba al campamento no descansaba, seguía revisando los datos que había tomado, los dibujos, Mm. todo. Pues nada, aquí hemos presentado la figura de Jordi Sabater Pi, pionero de la primatología en España. Creemos que era importante empezar este podcast poniendo en valor su figura y espero que haya gustado a quien haya visto este programa. Habrá más, ¿no, Jennifer? Sobre Hombre, muchos más. Hay que hablar mucho de eso, primatología, eso muchas es. cosas. Así que nada, si os ha gustado, pues, y si hay por ahí un botón de me gusta, pues no lo dudéis, no lo dudéis. Y si también hay botón de suscribir a este canal o queréis dar apoyo a esta ONG, AfriCapes, que es con la que estamos promoviendo este canal y haciendo conservación también en Gabón, concretamente, pues adelante, os esperamos en el siguiente programa.